desde la redacción integrada de Grupo Extra en San José, Costa Rica. Esto es Extra Noticias, cercanía y actualidad, con Leonel Sandí y Sheila Paniagua. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a una edición más de Extra Noticias. Gracias por acompañarnos en este martes 18 de febrero. Vamos a empezar de una vez con las informaciones porque hay muchísima información. Vamos a ir en directo en este momento. Ahí tienen ustedes a nuestros compañeros Diego Arce, también está Cristian Fallas y Mari Cruz, que nos van a tener información desde distintos puntos, pero es Diego Arce quien va a empezar con la información que se ha suscitado durante horas de la mañana, porque San José, Diego, hoy que anduvimos por el centro, ha colapsado con la protesta de taxistas y también los autobuseros. Buenas tardes. Efectivamente, Leonel, desde la mañana Extra Noticias le dio el seguimiento a esta manifestación que inició pasada a las 10 de la mañana cerca de Paseo Colón, precisamente en la estatua de León Cortés, donde se reunieron cientos de autobuseros, así como cientos de taxistas, los cuales vinieron de distintas partes del país para poder manifestar un poco su posición en contra de este proyecto de ley, el cual estaría dejando abierto el transporte para las plataformas, y esto es una situación que los autobuseros y taxistas consideran que iría por una competencia desleal que se estaría presentando en dicha situación. Es por eso que estas personas que se manifestaron hoy, estos transportistas, estarían en contra del proyecto de ley 23.110, llamado Ley del Servicio de Transporte Privado Colaborativo, presentado por el diputado del Partido Liberal Progresista, don Gilberto Campos, y esto también nos hace recordarnos un poco de la situación sobre la manifestación que se presentó hace aproximadamente mes y medio, 2 meses, donde ahí sí los taxistas pedían a los legisladores que ingresaran a la corriente legislativa el proyecto 23.736, el de ley de transporte remunerado no colectivo de personas y plataformas digitales, impulsado, eso sí, por el Poder Ejecutivo, eso sí, también con un mayor ambiente a nivel legislativo. Distintas personas, representantes de taxistas, así como de autobuseros, se sumaron acá, le dieron seguimiento a todo lo que tiene que ver con el Paseo Colón, así como la Avenida Segunda, y acá precisamente fue el lugar donde finalizó frente a la Asamblea Legislativa. Ahorita estamos en la Plaza de la Democracia y nos encontramos con doña Silvia Bolaños, presidenta de Canatrans, a quien le vamos a consultar un poco, ¿verdad?, que nos brinde su posición del porqué de la manifestación y qué es lo que ustedes estarían buscando, doña Silvia. Sí, buenas tardes, muchas gracias y muchas gracias por habernos acompañado. Realmente hoy fue una muestra de fuerza, de unión de un sector que está luchando por la regulación del transporte público en este país. Como usted bien lo decía, nosotros lo que solicitamos es que el proyecto 23.110 es un proyecto que se tiene que archivar y empezar una mesa de diálogo que permita a todas las partes estar sentadas en la mesa y que logremos una propuesta objetiva que sí permita regular las plataformas, porque realmente estamos de acuerdo en la regulación, pero hacerlo desde el punto de vista público. En este caso, doña Silvia, hay otro proyecto de ley en la corriente legislativa. ¿Considera usted que esto más bien puede presentarse como para confundir y más bien lo que se ocupa es que todos trabajen en conjunto con esta iniciativa que ustedes más bien consideran que tiene un mejor ambiente? Bueno, lamentablemente la propuesta que está en la Asamblea Legislativa, que fue una propuesta consensuada que trabajó gobierno con los distintos sectores, lamentablemente es un proyecto que está lleno de emociones y sería un poco complicado que el proyecto avanzara. Situación que creo que va a suceder con este proyecto 23.110. Sí, en ese sentido, pareciera que la lógica nos llevaría a generar una propuesta que permite el consenso tanto de los representantes de plataformas como del sector transporte público y que le dé la vialidad política para que el proyecto pueda ser aprobado. Doña Silvia, ¿tienen un aproximado de cuántos colaboradores, en este caso autobuseros, participaron en la manifestación? Le dimos todo el seguimiento desde la estatua de León Cortés hasta acá, precisamente la Plaza de la Democracia. Vimos bastantes autobuses. ¿Tienen un número aproximado de cuántos se sumaron a esta manifestación? Sí, realmente el apoyo que estábamos esperando, yo creo que recibimos muchísimo más de las expectativas que teníamos. Hoy era una primera manifestación, como lo decía, de unión de sector, de fuerza, y realmente teníamos una expectativa de que vinieran unos 120 unidades y fueron muchísimo más, cerca de más de 150 unidades. Las filas llegaban, como ustedes bien lo mencionan, desde la Asamblea Legislativa hasta la estatua de León Cortés. Pero bueno, yo creo que finalmente los compañeros también están entendiendo de que este es el momento, que el proyecto no puede avanzar y que definitivamente la lucha tiene que darse acá, en la Asamblea Legislativa.
Doña Silvia, algo que se respetó mucho y sabemos que cuando hay una manifestación el caos vial se presenta. Ustedes siempre dejaron 1 o 2 carriles habilitados para que el libre tránsito se pudiera realizar. Tal vez es una nueva forma de manifestarse. Sabemos que así es como lo indica la legislación que tiene que ser, pero también hacer un llamado a que cuando otros grupos se manifiesten lo realicen de esta manera. Sí, yo creo que realmente parte de la conciencia que generamos uno era que no se tenían que desatender los servicios de las rutas se dieron con la normalidad de siempre, y el otro es que igual derecho tenemos de manifestarlo, teníamos que hacerlo con orden, de igual manera que tienen las personas de llegar a sus trabajos y de poder movilizarse. Entonces tratamos y procuramos desde la dirigencia que esto se hiciera de la manera más ordenada. Evidentemente siempre pues el efecto que genera también el tener esta cantidad de unidades en Avenida Segunda y en el Paseo Colón siempre va a generar cierto efecto de cola en algunas otras rutas, pero por lo menos desde lo que nosotros intentamos fue impactar lo menos posible el tránsito. Vimos que hubo un acercamiento con distintas diputaciones, ¿verdad? Algunas de oposición, pero ¿a qué consenso se puede llegar? ¿Se puede decir que se avanzó hoy? ¿Se puede decir que van a buscar nuevas manifestaciones? ¿Qué se puede decir desde el punto de vista legislativo, usted como representante de la Cámara Nacional de Transportes? Bueno, agradecerle sobre todo a los diputados que se hicieron presentes y que tuvieron la amabilidad de atendernos, que como usted bien lo vio fueron de diferentes fracciones. Yo creo que eso abre un espacio importante, eso deja ver que hay una intención, por lo menos de representantes de distintas fracciones, de abrir esa mesa de diálogo que nosotros venimos pidiendo. Y algo que mencionaba una de las diputadas y es sumamente importante, y es que estos 2 proyectos que tratan de regular un mismo tema avanzaron en comisiones distintas. Esto probablemente fue lo que generó la situación que se dio, y hay consenso para que desde la Comisión de Gobierno y Administración se pueda abrir esa mesa de trabajo. Otro punto muy importante, doña Silvia, es que vimos autobuses de distintas partes del país. ¿Desde dónde reconocen ustedes que lograron divisar? Vimos algunos de Jacó, ¿verdad? Entonces tal vez hacer un llamado que todos se sumaron en este caso, siguiendo la fuerza desde los autobuseros. Así, sí, tuvimos compañeros que venían de zona de Occidente, de Jacó, de Limón, de Guanacaste, de Cartago, del área metropolitana, por supuesto, de distintas partes del país. Como le digo, yo creo que hoy finalmente los compañeros hicieron conciencia de que la lucha tiene que generarse aquí. Lo que tenemos que evitar es que el proyecto sea aprobado y que continúe su paso como lo ha venido generando en el plenario. Por lo visto tiene un buen ambiente legislativo, el 23730. Y yo creo que se podría estar cayendo según lo que vimos de que tiene la negatividad de varias fracciones. Bueno, esperemos, de verdad, esto no es un tema, vamos a ver, esto no es un tema de qué le conviene a un grupo o qué le conviene a otro, es un tema de qué le conviene al país. Y yo creo que los diputados tienen que tener esa conciencia de que tiene que legislarse para el país. Y bueno, ahí estamos, hoy dimos una muestra de que estamos en total disposición de sentarnos a la mesa, de que las plataformas se tienen que regular, pero hay que regularlo de la forma correcta, donde el Estado pueda tener control y fiscalización sobre la operación de estos servicios. Perfecto, doña Silvia, muchas gracias. Bueno, estos eran parte de las palabras de doña Silvia Bolaños, presidenta de Canatrans, quienes se sumaron en esta manifestación que empezó a eso de las 10 de la mañana, que tomó todo Paseo Colón, tomó Avenida Segunda y generó cierto colapso vial. Eso sí, tenemos que reconocer que dicha manifestación se realizó de una manera muy pacífica. No se presentaron ningún tipo de incidentes o altercados, por lo cual es algo que, como lo indicábamos anteriormente, algo a rescatar, y por lo cual se invita a que todas las personas puedan participar de este tipo de maneras cuando se manifiestan. Fue algo muy armonioso, situación por lo cual distintas diputaciones como Katia Rivera y Catherine Moreira Brown del Partido Liberación Nacional, así como Katia Cambronero Aguiluz, ex militante del Partido Liberal Progresista, se sumaron a dicha manifestación para escuchar la posición de los transportistas. Es por esto también que, como ustedes lo veían, doña Silvia Bolaños nos indicaba que vinieron distintos representantes autobuseros de distintas partes del país. Parte de ellos son representantes de Atenas, y en este caso doña Carolina Murillo se encuentra acá y vamos a conversar con ella para que nos muestre un poco la posición de ella desde algunos, ¿verdad? Transportes que tienen que ver con Occidente, en este caso Copetrans Atenas. ¿Qué llamado hace usted, doña Carolina, para que la situación sea abordada de una manera responsable y afectiva para todos los puntos sociales, en este caso los transportistas? Bueno, primero que nada quiero presentarme como la gerente de Copetrans Atenas. Copetrans Atenas es una cooperativa del pueblo,
donde nosotros trasladamos personas de las zonas rurales, de las comunidades más alejadas. Estamos muy preocupados si este proyecto de ley se aprueba. ¿Por qué? ¿Qué estaría pasando en este momento? Al soltar, al liberar el transporte de personas, estaría liberándose muchos carros que estarían dando este servicio sin regulación. Lo que nosotros estamos pidiendo es las mismas condiciones y las mismas regulaciones. Entonces, ¿cómo afectaría esto? Bueno, habría una competencia desleal, como ya usted bien lo dijo, como lo dijo doña Silvia. Nosotros estamos aquí representando básicamente a las comunidades. En este caso, doña Carolina, ¿se han visto afectadas algunas rutas del servicio que ustedes han manejado por algún tipo de cambio? Porque las plataformas han venido poco a poco abordando distintas partes también de las zonas rurales, en este caso como lo es Atenas. Por supuesto que sí, ha habido una merma bastante importante en todo lo que es el servicio de transporte ilegal, porque nosotros lo llamamos ilegal. Al no ser regulado, al no estar bajo las mismas condiciones y las mismas regulaciones de lo que es el transporte público, para nosotros representa que es una competencia desleal y es ilegal. Es importante también comentar que, por ejemplo, los seguros, una cosa tan básica como esa, no sabemos si efectivamente este tipo de transporte, las personas van a viajar seguras. Nosotros tenemos seguros, dos marchamos, tenemos otras regulaciones como el estudio de calidad, el estudio de capacidad empresarial y otros requisitos importantes para que el traslado de los usuarios sea seguro. En este caso, el llamado directo es entonces para que se archive este proyecto de ley por el cual hoy ustedes se sumaron acá en la capital para manifestarse, y que más bien sea escuchado el otro, que venga a regular a todos los transportes públicos de esta manera, y también que se sumen estas plataformas. Es correcto, nosotros venimos aquí a que se archive el 23.110 y que lleguemos a un diálogo. Quiero decir también que estamos abiertos. Nosotros venimos aquí hasta la Asamblea Legislativa buscando un diálogo con los señores diputados. Agradecemos a los señores diputados que se tomaron el tiempo de bajar y dialogar con nosotros y poderles nosotros exponer nuestras preocupaciones. Esa es la idea de nosotros, dialogar y llegar a un consenso. En este caso, doña Carolina, ustedes sienten y así manifiestan el respaldo desde la parte legislativa. ¿Han tenido algún acercamiento con el Poder Ejecutivo? ¿Han sentido ustedes que se ha abordado de buena manera también la situación sobre una crisis a nivel nacional de transportes? Sí, nosotros, sobre todo la Cámara Nacional de Transportes sí ha tenido ya acercamientos con el Ejecutivo. Tengo entendido que hay apoyo de parte del Ejecutivo y estamos en este momento tratando de concientizar a los señores diputados que en este momento o desconocen del proyecto o no están conscientes de lo que realmente puede pasar con el transporte público. El transporte público, aparte de Ley 7600, que ha sido un tema bastante importante, somos los únicos que trasladamos en forma segura a las personas con discapacidad. Recuerden que también tenemos el adulto mayor. ¿Qué pasaría si estas concesiones se entregan? Al menos en el caso de nosotros, si este proyecto de ley pasa a como está en este momento, no tendríamos otra opción que entregar la concesión. Y tendríamos muchísimas comunidades sin transporte público. Ya ve que ya han entregado más de 100, entonces estaríamos peligrando. Entendido, doña Carolina, muchísimas gracias por su colaboración. Ese es parte del parecer de uno de los transportistas, en este caso de Ecopetrans Atenas, quienes se sumaron en este caso a esta manifestación, que hay que reconocerlo, de manera pacífica, iniciando hoy cerca de las 10 de la mañana en Paseo Colón y siguiendo acá en la Avenida Segunda durante parte de la mañana y tarde. Situación por la cual algunos diputados hicieron sentir su parecer, y también vamos a explicarles un poco en la edición de las 6 de la tarde en qué consisten estos dos proyectos de ley, cuáles son esas diferencias que hay entre uno y otro, impulsado por quién y por qué sí tiene un apoyo, en este caso de los transportistas y de los diputados. Gracias, Diego, por todos los detalles, y por supuesto que le vamos a dar seguimiento a esta situación. Pero ahora nos vamos hasta Barranca, porque ahí está Cristian Fallas, que nos tiene información sobre el derrame de combustible justamente en esta zona del país. Cristian, usted nos tiene más detalles. Buenas tardes para todos. En este momento contarles que estamos acá en el sector de Barranca. Ese es el punto neurálgico donde se
donde colapsó la tubería de Recope y se hizo este derrame de diésel desde el día de ayer. En este momento contarles lo que están esperando acá la cuadrilla de Recope es que tienen que bombear lo que queda en la tubería del producto terminado, que son aproximadamente 1000 litros. Por eso está esta tanqueta con esta manguera dispuesta. Sin embargo, la bomba que trajeron acá, un vehículo todoterreno, no está funcionando de la mejor forma y en este momento están esperando a que venga otra bomba para poder sacar estos 1000 litros aproximadamente de diésel que quedan en la tubería para seguir trabajando. ¿Qué es lo que deben de hacer luego? Con el bajop que ustedes ven en estas imágenes, tienen que hacer más campo donde está precisamente enterrado la tubería para poder cambiar aproximadamente 2,5 metros, que es lo que se dio de esta parte del poliducto y que provocó este derrame que está afectando o que afectó en su momento la quebrada La Gata, que eso es lo que obligó también a la IA a cerrar 8 pozos que se nutren precisamente del agua subterránea, porque no se sabe exactamente si este producto llegó hasta los mantos acuíferos y están contaminando estos pozos. Entonces, por prevención, se cerró estos 8 pozos. Esto desemboca en que efectivamente el caudal va a bajar y los puntarenenses del centro, a unos 25 minutos de acá, son los que se ven más afectados porque no les va a llegar suficiente agua a la IA para poder abastecer. Y por eso se dispuso ya desde poquito antes del mediodía cisternas para que estén abasteciendo a unas 16,000 personas aproximadamente. Ese es el dato que se tiene de manera preliminar. En este momento se está trabajando junto con bomberos, que ha estado acá siempre cerca monitoreando estas labores, por una cuestión de seguridad. Hemos visto cómo tienen que cortar, también tienen no es soldar, sino que cortan con un material especial la tubería, y en este momento el bajop está haciendo un poco más de campo, mientras traen a otra motobomba para poder sacar lo que queda, el remanente que queda en esta parte del poliducto. Acá es importante trabajar rápido para poder reparar esto. No se ha interrumpido el suministro del producto ya terminado porque hay suficiente abasto en otros sectores de Recope, pero evidentemente es importante saber exactamente lo que estaba pasando. Como ha ocurrido con las tomas ilegales, que esta no es una toma ilegal, es importante anotarlo, ya está descartado totalmente por el equipo especializado de Recope, marcó una baja en la presión precisamente en ese sector, que son aproximadamente 100 metros al norte del plantel del ICE, acá en Barranca, sobre la ruta 1, la ruta principal. Dichosamente estaba bastante accesible, como ustedes lo pueden apreciar. Es un espacio donde se puede trabajar con calma, y la Panamecánica pues hace lo suyo para hacer el trabajo un poco más rápido. Con cuidado, sí, porque es material inflamable, se está utilizando también, por ejemplo, soldadura y demás, y evidentemente todo debe ser con calma para evitar un accidente. Hasta el momento no hay personas afectadas por esto, y lo que se tiene que evaluarse ahora es si exactamente esta cantidad de diésel, que no se ha podido determinar, pero es sumamente importante lo que se derramó el día de ayer, si efectivamente contaminó o no esta fuente de agua, que es importante para que los puntarenenses tengan el agua potable. Una vez más, los puntarenenses se ven afectados. Anteriormente era por inundaciones, que se rompía la tubería, se llenaba de sedimento en el río Barranca, ahora es por el poliducto. Así que es importante lo que se ha hecho en las últimas horas con el trabajo de bomberos y también con la refinadora que corre, como ustedes lo ven, para poder cambiar esta tubería. Mientras Recope hace lo suyo para reparar la tubería en Barranca, en el centro de Punta Arenas, el AIA dispuso de cisternas para abastecer al centro de la ciudad. El colapso de una losa de concreto rompió parte de la tubería del poliducto. El derrame de diésel es considerable, por eso se cerró 8 pozos del acueducto por prevención. Y por eso se envió a los camiones mientras se analiza si hubo o no contaminación por este hidrocarburo en las fuentes de agua. Y los vecinos nos alertan, y en ese momento pues nos damos cuenta que el riachuelo o esa parte del río está contaminada con combustible. Inmediatamente articulamos todas las entidades que competen, en este caso Recope, AIA, iniciamos todo un proceso de valoración desde este punto en que estamos aquí, ¿verdad?, donde pasa el poliducto, con respecto hacia dónde iba el combustible. Hicimos un barrido de toda la quebrada La Gata, que se llama, hasta poder tener a ciencia cierta hasta dónde había parado o si había continuado. Dichosamente, ya hoy en la mañana pues pudimos seguir con la valoración, a estar apoyando el tema con Recope. Consideramos que es una cantidad considerable, ¿verdad? Hay que recordar
que una gota de diésel puede contaminar 100 litros de agua, entonces no es un aspecto menor, definitivamente es algo que tiene una complejidad y una importancia clara en este momento, pero posiblemente Recope tendrá esos datos en algún momento y los podrá compartir. La brigada de la refinadora trabaja desde este lunes junto a bomberos en el punto exacto de la ruptura de la tubería. Aún falta mucho por hacer. Como medida de seguridad, detuvimos el bombeo de combustible y cerramos las válvulas, ya que también recibimos informes sobre una posible contaminación por combustible en el río Barranca. Por eso, de inmediato activamos todos nuestros protocolos de emergencia. En pocos minutos, un equipo de Recope acudió a la zona para contener el derrame con el apoyo del cuerpo de bomberos. El caso permanece en investigación y estamos trabajando con varias instituciones para mitigar cualquier posible daño ambiental y garantizar la seguridad de la población. El derrame en la quebrada La Gata en Barranca de Punta Arenas se debe analizar a fondo para saber con exactitud el alcance de este daño ambiental. A esta hora, 2:27 de la tarde, ya acaba de llegar la motobomba que puede ya sacar el remanente de este material del diésel de la tubería para poder entonces retirar lo que colapsó, que fue esta losa de concreto que le cayó encima y la tubería bastante ya antigua, entonces tiene que sustituir esos 2,5 metros para que ya se pueda suministrar nuevamente o el traslado del diésel, que es en este caso son unos 1.000 litros, se calculan en este tramo que deben de, o que está expuesto junto con otra parte de la tubería, aproximadamente esa tanqueta que ustedes ven acá dispuesta con la manguera, pero han traído 2 más por aquello. Y ya se tiene que disponer de esta bomba para poder sacar entonces el producto y que los muchachos sigan cortando lo que se dañó para poder ser sustituido, mientras el Bajo está haciendo lo suyo, haciendo el escampo para que sea un poco más fácil. De momento entonces tiene que esperarse la evaluación de los pozos, que se cerraron 8 en total por parte de la AIA. Los pontarenenses van a tener que estarse surtiendo con los vehículos cisterna que ha dispuesto la AIA para que lleguen hasta estos 6 comunidades en el centro de Punta Arenas y poder tener el preciado líquido de una manera correcta mientras esto es solamente para analizar, para evaluar si hubo contaminación o no en la quebrada La Gata y estos mantos acuíferos que es de donde se nutren estos 8 pozos. Entonces hay pozos que están funcionando muy lejos y el del centro y por eso no da abasto. Momento de la información que les tenemos acá desde el sector de Barranca de Punta Arenas, el informe de Cristian Fallas Vidal, Extra Noticias. Gracias, Cristian, por ese amplio reporte desde el sector de Punta Arenas. Vamos a continuar con más información, Sheila, a esta hora. Sí, Leo, y es que justamente a pesar de que se sigue hablando de Asperger, este término ya no es utilizado, digamos, en un diagnóstico. Correcto. Actualmente los profesionales insisten en la importancia de apoyar todas las personas dentro del aspecto autista, sin clasificación y con diversas necesidades. Cada 18 de febrero se solía conmemorar el Día Internacional del Síndrome de Asperger, un término que, aunque aún es ampliamente utilizado, fue eliminado desde hace 12 años. Lo que conocíamos antes como el síndrome de Asperger es un término que ya no se utiliza más. Desde el 2013, el Manual Diagnóstico Estadístico de Enfermedades Mentales lo ha reclasificado y es parte del trastorno del espectro autista. Esto significa que este diagnóstico es parte de un amplio espectro donde hay diferentes características que los identifican y los hace calzar en uno u otra parte de este espectro. Con esto se eliminan las jerarquizaciones que diferenciaban entre autismo leve y autismo funcional. Dentro de las 4 características principales que encontramos es un desarrollo del vocabulario avanzado. Son niños que tienen un lenguaje muy avanzado, que tienen una gran capacidad de expresar y de comprender, pero tienen una dificultad específica en la parte de habilidades sociales. Comprender las emociones del otro, comprender la empatía del otro y expresar adecuadamente esas emociones. Por otro lado, vamos a encontrar a niños que tienen intereses específicos, ya sea que les apasiona el tema de los carros, de los dinosaurios, de la galaxia o de cualquier otro tema. Les interesa tanto que se adentran en eso y tienen gran conocimiento en detalles, en particularidades de estos temas. Expertos en neurodiversidad explican que esta decisión busca reconocer que las personas autistas tienen diferentes necesidades de apoyo, sin clasificaciones que generen exclusión. Se habla de niveles dependiendo de las necesidades de intervención que tenga el paciente. Los niveles no significan gravedad ni significan un mayor deterioro.
van de 1, 2 y 3, lo que significan es que el niño requiere más o menos intervención. Cuando se hablaba de trastorno o síndrome de Asperger, uno de los requisitos era que los individuos tenían que tener un IQ o un coeficiente intelectual normal o por encima del promedio. Organizaciones y activistas insisten en la importancia de hablar de derechos, equidad y apoyo para todas las personas dentro del espectro, en lugar de utilizar términos que contribuyan a segregación dentro de la comunidad autista. Bueno, Leo, y es que como lo veíamos en la información anterior, cada 18 de febrero, en teoría, ¿verdad?, se conmemora o es el Día Internacional del Asperger, pero hace 12 años este término dejó de utilizarse. Sí, correcto. Para eso vamos a estar ya en este momento con la doctora Paola Mesa, quien es psicóloga educativa y especialista en autismo. Doctora, gracias por acompañarnos y quizás la primera pregunta es, ¿en qué año fue eliminado ese término y por qué? Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Ese término fue eliminado en el 2013, ¿verdad? Esto se llevó a cabo de acuerdo al manual de diagnóstico, en donde se empezó como a analizar varios de los criterios diagnósticos que se pretenden ver, ¿verdad? En el plano desde el paradigma médico, se ve desde las dificultades o desde los déficits que las personas tienen. Y lo que se plantea es que el autismo es un espectro muy grande, significa que hay mucha variación, varía mucho, y lo importante de acá es empezar como a identificar cuáles son esas necesidades y no se plantean de manera lineal. Por ejemplo, antes se planteaba el síndrome de Asperger como autismo de alto funcionamiento y el resto de autismo. Ya ahora no planteamos esto, ahora hablamos de espectro autista. Todas las personas dentro del espectro autista tienen variabilidad de características y lo importante es reconocer cuáles son esas características y apoyarlos en ese proceso. Sí, doña Paula, le saluda Sheila Paniagua y quería preguntarle por qué no es adecuado hablar sobre autismo leve o autismo funcional. No es conveniente porque cuando hablamos de autismo leve o autismo funcional, minimizamos ciertas características que los chicos dentro del espectro autista, bueno, niños, adolescentes o adultos tienen, ¿verdad? Y eso nos lleva a enfrentarlos, a vivir experiencias que no necesariamente estén listos para vivir, ¿verdad? Entonces de lo que se trata es de más bien comprender específicamente las características de cada uno de ellos. Sí, doña Paula, consultarle también qué beneficios trae la eliminación de esta clasificación y a qué hora, que ahora esté todo dentro del espectro autista, perdón. Bueno, esto nos ayuda muchísimo desde el plano más de la neurodiversidad, ¿verdad? Cuando hablamos del plano de la neurodiversidad, estamos planteando que las personas dentro del espectro del autismo tienen una serie de características y una serie de habilidades que se deben de apreciar específicamente por eso que son, ¿verdad? Como apreciar más bien la individualidad de cada una de estas personas y aprovechar para apoyarse en esas habilidades que usualmente conocemos, ¿verdad? Las personas dentro del espectro autista usualmente tienen una capacidad de memoria visual muy, muy buena, tienen también una características más atención a los detalles, tienen habilidades para lograr reconocer información, para buscar información y lograr este input, ¿verdad? De aprender sobre muchos temas y también esta otra capacidad para poder compartir todos esos temas. Entonces, lo que se pretende es que aprendamos sobre cómo cada una de las personas dentro del espectro autista, cuál es su perfil neurodivergente, ¿verdad? Y hablamos de neurodivergencia cuando hablamos de reconocer las características individuales de cada uno de ellos y poder hacer los ajustes a las necesidades que puedan estar presentando, ¿verdad? Pero brindar el apoyo y los ajustes necesarios de acuerdo a ese perfil individual de cada persona dentro del espectro autista. Sí, también quería consultarle cómo podemos nosotros como sociedad también, ¿verdad?, apoyar a estas personas.
Yo creo que algo súper importante que buscamos mucho desde el paradigma de la neurodiversidad es reconocer que existen variedad de cerebros, ¿verdad? No existe un cerebro específico, estándar. Sin embargo, existen cerebros que ven y perciben el mundo de una manera particular. Entonces, para nosotros poder reconocer que esas diferencias son valiosas, ¿verdad? Son igual de valiosas como reconocemos la diversidad cultural o la diversidad de las plantas, por ejemplo, la biodiversidad. Es también importante celebrar y reconocer la diversidad de cerebros, ¿verdad? Entonces, el poder apreciar y conocer respecto a qué es el espectro del autismo, ¿verdad? Y que no comparemos, porque cuando pensamos en autismo, usualmente las personas tienden a tener un estereotipo específico de una persona autista, ¿verdad? Sin embargo, eso ya no nos calza con el concepto de autismo y más bien reconocer las fortalezas que ellos tienen y todas estas capacidades nos ayudan mucho en el manejo de ampliar ese conocimiento y también de conocer nosotros cómo podemos apreciar estas diferencias. Perfecto, doña Paola, muchísimas gracias por atendernos. Conversábamos con Paola Mesa, quien es psicóloga educativa y quien nos ampliaba, ¿verdad?, sobre este importante tema. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y nosotros acá vamos a continuar con más y vamos a ir a hacer contacto con nuestra compañera Maricruz Brenes, quien nos tiene detalles porque ayer la Fuerza Pública ayudó a una familia que estaba en cautiverio. Maricruz, usted con los detalles. Un escenario desolado, una comunidad completamente callada y además prácticamente que vacía, muchos vecinos dentro de sus viviendas. Encontramos lo que fue calle Naranjo en La Unión la mañana de este martes, tras la situación que se presentó anoche de dos niños, dos menores de edad de 3 y 6 años, su madre, quienes estaban en cautiverio o estuvieron en cautiverio durante 2 años en una vivienda de esta comunidad. Pudimos conversar con 2 vecinos que nos externaron la preocupación, el asombro y por supuesto la incertidumbre que tienen en estos momentos al darse cuenta de que justamente una de estas personas que es vecina de su comunidad pues se dio este hecho tan lamentable. Vamos a ver todo el detalle escuchando por parte de ellos cómo se sienten en estos momentos de pues angustia y bastante desolación de esta comunidad. Yo hasta anoche me di cuenta y conociendo a la persona, porque yo tengo años de vivir aquí, nunca me pasó por la mente que ese muchacho hiciera eso. Para mí fue nuevo, pero yo todavía no lo asimilo, no lo creo porque es imposible, ¿verdad? Pero ya y se dan cosas de cosas, ¿verdad? Así es que ya y de hecho no sé qué motivo lo llevó a él a hacer eso, ¿verdad? Siendo una persona que tan conocida del pueblo, pero bueno, ya. De ahí yo diría que, como le dijera, que en esta comunidad casi nunca se ve ese tipo de cosas y es extraño más bien para ver una cosa así, de ese tipo de magnitud. ¿Qué sentimientos se generan en estos momentos? De ahí una inseguridad. Miedo, susto. Miedo, sí, y susto también. O sea, las dos cosas se sienten en eso. En horas de la tarde-noche de este lunes, la Fuerza Pública dio el aviso de que habían intervenido en una residencia donde una mujer, sus 2 hijos de 3 y 6 años estaban en cautiverio por parte de la pareja sentimental de esta mujer, quien vendría a ser el propio padre de estos menores de edad. El Ministerio de Educación Pública, la Fuerza Pública, el Patronato Nacional de la Infancia y el INAMO estuvieron presentes durante esta serie de operativos que se realizaron la noche de este lunes en calle Naranjo en La Unión. Y es que precisamente en las imágenes que ustedes pueden observar en estos momentos es como estaba la residencia por dentro. Nosotros estuvimos desde horas de la mañana muy cerca de esta vivienda, muy cerca de esta comunidad. Conversamos con los vecinos que nos externaban esta preocupación, que nunca imaginaron que podría haber una familia en cautiverio, muchísimo más de pues una persona que tienen tantos años de conocer en la comunidad. Están bastante consternados, bastante asustados. Además de esto, también nos decían los vecinos que aparentemente pues ya se le dieron lo que son las medidas preventivas, que aún el Ministerio Público pues no ha dado información
información acerca de este detalle, pero los vecinos nos decían que estaba dentro de su vivienda pues cumpliendo algunas de estas medidas. De momento está la información que tenemos, fue un reporte de Maricruz Brenes para Extra Noticias. Gracias, Maricruz, por esa información. Vamos a pasar de tema porque el día de ayer, a esta hora, aproximadamente hace 24 horas, estamos reportando el accidente que sufrió el CRJ de Delta Airlines, operado por Endeavour Air, en Pearson, en Toronto. Para eso estamos con el capitán Luis Fernando Bruno, quien ha operado en ese aeropuerto. Capitán, ¿qué tal? Muy buenas tardes. De una forma muy concisa, ¿cómo podemos explicar lo que sucedió con el avión ayer, que hasta quedó volteado con el tren de aterrizaje hacia arriba? Buenas tardes. Muy buenas tardes sean todos ustedes. Bueno, mire, vea, yo lo que le puedo decir es que sí, hemos aterrizado en ese aeropuerto. Es un aeropuerto que cuando saca nieve, pues es un poquito más de cuidado. Pero los motivos, obviamente, como digo siempre, hasta que termine la investigación, no podemos especular porque es faltar el respeto a la empresa, a los pilotos, a los tripulantes y a los pasajeros. Le puedo decir de que hay varios factores que pueden influir a que una cosa de estas haga. La nieve, el reflejo de la nieve, a veces la profundidad para el piloto, a veces lo confunde un poquito. No estoy diciendo que sea la causa, porque inclusive cuando se termina un accidente, hasta ya sabiendo lo que se dice, siempre se dice posibles causas del accidente. Sí, capitán, nada más, una pregunta. Las ráfagas de viento que ayer teníamos de bastante velocidad de consideración ayer en Pearson, también pudo haber sido quizás por donde pueda ir la investigación, pensando que haya podido ser una ráfaga descendente quien haya ayudado a provocar el desastre. Mire, todas las posibilidades están abiertas a investigación. Entiendo que había ráfagas, entiendo que sí, que estaban bastante fuertes las ráfagas, estaban hablando de viento cruzado. Hay técnicas para aterrizar con viento cruzado, hay técnicas para aterrizar con nieve. Lástima que ese video no se ve tan claro como uno desearía, porque ahí lo que yo logro ver, o sea, lo que hemos logrado ver, lo que más o menos los que vemos estas cosas es si es un aterrizaje un poco fuerte. Siempre se ha dicho que en condiciones de hielo o en condiciones de agua siempre tiene que haber un aterrizaje positivo. Positivo es que ponerlo un poquitito más duro de lo normal para evitar el hidroplaneo. Con eso no estoy diciendo que eso fue lo que sucedió. Como le digo, todo lo que yo hablo es simplemente medio especular hasta que terminen las investigaciones, pero ese es un factor. El viento es un factor a tomar en consideración muy seriamente también. Arrafagado como siempre en esa época en Pearson. Perfecto. Comandante, agradeciéndole mucho el tiempo. Una más, esta investigación, más o menos cuánto tiempo podría darse, entendiendo que inclusive fue dentro del aeropuerto y que cajas negras de registro están a manos de los investigadores. Sí, esas investigaciones pueden durar hasta un año, porque hay muchos factores. Ahora, la gran ventaja que existe es que la tripulación está viva. Entonces eso es pues un elemento que facilita muchas cosas. Después hay cámaras, fue grabado. Entonces la investigación, aunque es catastrófico porque ese avión dio la vuelta, es increíble, se le partieron las alas, hubo fuego, pero la investigación sí puede durar como un año. A veces por estar la tripulación que no haya fallecido, gracias a Dios que nadie falleció, puede durar un poquito menos, tal vez porque está tenemos vivos a los actores principales que son los pilotos. Sí, capitán, muchas gracias, como siempre, don Fernando Bruno, capitán de aviación, por su intervención a esta hora aquí en Extra Noticias. Sheila tiene más información. Quisiera agregar algo. Sí, la actuación heroica de los tripulantes de cabina, que nunca se les da crédito al trabajo de ellos, y fue heroico la parte de la tripulación de cabina, y por eso valórenlas cuando ustedes van en un vuelo. Sí, menos de 90 segundos se evacúa el avión como está estipulado. Gracias, capitán, por la información. A la orden. Un abrazo. Sheila, con más. A las 2:45 vamos a hacer contacto con nuestro compañero Jeffrey Naranjo, porque la restitución del director del Hospital Calderón Guardia generó molestias, y es que él fue separado de su cargo por problemas de salud. Jeffrey, usted nos tiene los detalles.
El director del Hospital Calderón Guardia, el doctor Taciano Lemos, que meses atrás había sido destituido de su cargo por problemas de salud, volvió a ocupar este cargo a partir del 7 de febrero, lo cual generó bastante malestar por parte de las jefaturas de este centro hospitalario y también la Unión Médica, la cual precisamente este martes se emitió una carta dirigida al gerente médico de la Caja solicitándole evaluar si efectivamente esta persona es la más idónea para ocupar la dirección de uno de los principales hospitales del país. Escuchemos parte de lo que mencionaron esta mañana tanto los sectores sindicales como los distintos jefes que atienden actualmente en el Hospital Calderón Guardia sobre esta situación. Veamos. En julio de 2024, el doctor Taciano Lemos fue suspendido de su cargo como director del Hospital Calderón Guardia tras una medida cautelar emitida en su contra, sumado a problemas de salud denunciados por el personal médico. Sin embargo, este 7 de febrero el director volvió a su cargo, lo que generó reacciones e incluso estuvo cerca de ocasionar un paro de labores administrativas esta mañana en el hospital. Nosotros consideramos no está en capacidad de dirigir el hospital y el hecho de que la gerencia médica dice que no tiene más caminos legales, el día de hoy hemos acudido a la presidenta ejecutiva de la Caja del Seguro Social, licenciada Taylor, para que reciba a este consejo técnico, para que lo escuche y para que se tome una determinación y definición en beneficio de la salud integral. La Unión Médica pidió a la gerencia de la Caja Costarricense de Seguro Social considerar la permanencia de Taciano Lemos en el cargo al considerar que no es apto ni se encuentra en facultades de ocupar este puesto, situación que es respaldada por las distintas jefaturas del centro hospitalario. Lo que estamos pidiendo en este momento es que hasta que no se demuestre que la condición, el estado de salud de él es adecuado para asumir un cargo tan importante, pues lo ubiquen sin afectar su condición laboral en otra área laboral, mientras podemos demostrar, o la institución puede demostrar, la gerencia médica puede demostrar que él está en condiciones de asumir una dirección de un hospital que está en llamas. Se intentó contactar con el director del hospital para conocer su opinión en torno a este tema. Sin embargo, al cierre de edición, esto no fue posible. Está en manos de la gerencia médica evaluar si efectivamente el doctor Taciano podría continuar ostentando la dirección del hospital o si será trasladado a otras funciones, pues al tratarse de un tema de salud, no puede ser destituido o despedido. Bueno, incluso anuncian por parte de los sindicatos y las jefaturas administrativas del Hospital Calderón Guardia que se podría estar realizando incluso un paro de labores si no se toman medidas prontas en torno a este nombramiento, pues aseguran que la dirección de un hospital que atiende a tantas personas, a miles de personas cada día, debe estar en las manos adecuadas que permitan su más correcta gestión, máxima en un contexto donde se está dando la renuncia de médicos especialistas y también las densas listas de espera que tienen hospitales como el Calderón Guardia actualmente. Estaremos dándole un seguimiento a este tema. De momento es el informe que les tenemos. Ustedes continúan con más noticias. Gracias, Julio. Vancouver, que por cierto va a estar llegando en cuestión de hora y media ya al país. Exactamente. Vuelo directo. Gracias, Julio, por esa información. Sheila, llegamos al final de Extra Noticias por el día de hoy. Gracias por acompañarnos a esta edición y recuerde que a las 6 de la tarde, ¿verdad? Más noticias. Sí, y a las 9 también, a las 9 de la noche. Así que muchísimas gracias por su compañía. Que la pase muy bien. Hasta luego. Muy buenas tardes. Lo invitamos para que se informe con cercanía y actualidad con el acontecer nacional e internacional siempre actualizado. De lunes a viernes, de 1:30 a 3 de la tarde, aquí por Extra TV. Cercanía y actualidad.